Este libro se llama Revoluciones del Paraguay y es un poco un compendio de imágenes de las tantas revoluciones que se han suscitado en nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Son muy difíciles de encontrar o de utilizar. Son fotografías que he coleccionado a lo largo de los 20 años. Intenté convencerlo con éxito a Javier que buscara, publicara, ordenara esa foto. 1904, 1908, 1912, 1922 y 1947, las revoluciones del Paraguay. Son eventos políticos muy trágicos que se convierten en fotografía, ¿verdad? Inclusive habían días en que se cambiaban presidentes sin que tarde 24 horas en el poder. A diferencia de los anteriores, este libro trata de personas y trata de eventos políticos. Con la figura de los personajes más célebres y más importantes como Albino Jara, Adolfo Chirife, Eduardo Scher, José Félix Estigarribia, que tuvo participación especialmente en el 22. Son esenciales para la historia del Paraguay del siglo XX, ¿verdad? Llama la atención que en 1904 haya tanta cantidad de fotografías. La del 4 fue casi una revolución romántica, hubo muy pocas batallas, se manejó más bien por deserciones que había del lado gubernista hacia el lado revolucionario. Un solo nombre se registra y un nombre rarísimo que no quedó en la historia y es Joaquín Iscuet, uno de los fotógrafos que acompañó al grupo de revolucionarios en el campamento de Villeta. La gente se iba casi como en un paseo turístico a Villeta a ver a los revolucionarios. Joaquín Iscuet fotografió líderes de la revolución, a la tropa, a los barcos que fueron utilizados en la revolución de 1904. Y también había una casa, Bloch y Compañía, que editó una serie de tarjetas postales de la Revolución de 1904, pero generalmente enfocado un poco hacia los defensores gubernistas. La Librería Nacional tiene una serie de fotografías de ambos bandos, de gubernistas y revolucionarios, vistas de las calles cuando ellos están desfilando, ya cuando la Revolución de 1904 triunfa. Cómo se movían, que había carretas, caballos, carruajes, cómo se vestían en la época de las revoluciones. La firma del pacto del Pilcomayo con los mediadores extranjeros. Es una revolución mucho menos cruenta, más terminada en pacto o en acuerdos. Y también están las tarjetas postales nacionales y extranjeras que se utilizaban para enviar a familiares y amigos. A mí siempre me llamó la atención eso de que pudiese mandarse una carta postal de una revolución. Como un poco de propaganda, como tratando de que se adhieran a la causa. Y se enviaban afuera como un recordatorio local, digamos. Estas tarjetas postales iban con la firma de todos los líderes y los componentes, por ejemplo, de un batallón o del buque Sajonia. La revolución de 1908 de Albino Jara duró nada más que 2 o 3 días. Es importante porque marca eventos que prácticamente se perdieron en la memoria de la gente, ¿verdad? Estaban los leales que defendían al presidente Ferreira, atrincherada en la comandancia de la policía, manejada en ese momento por Elías García, bueno, que sí defendió al presidente y se enfrentó en armas con las fuerzas comandadas por Albino Jara, hasta que lograron la renuncia del presidente, del doctor Benigno Ferreira, y bueno, ya concluye esta revolución. Se aprovechó ese momento para registrar con las cámaras, perpetuar la imagen de los revolucionarios en grupos de camaradas, de los gubernistas también en ejercicios previos a las contiendas. Y en muchas de ellas se ven incluso las destrucciones mismas habidas sobre Asunción en los ataques, que es también muy impresionante, ¿verdad?
Se dice que la revolución de 1912 realmente engloba 3 revoluciones, que se inicia en 1911 con la llegada a la presidencia de Albino Jara, que llega tras un golpe. Luego hay otro golpe que lo derroca él y posteriormente él genera otro golpe como para retomar el poder y es donde muere. Y fue la revolución que impidió justamente la celebración oficial del primer centenario de independencia de la República del Paraguay. Sin embargo, la población con embanderamientos de edificios celebró el primer centenario en 1911. La revolución de 1922, la característica es que se desarrolla en el interior del país. En la del 22 hay poca bibliografía, la gente prácticamente olvidó esa guerra civil. Se atrinchera el coronel Chirife en Paraguarí, se prepara el contingente defensor del gobierno en Asunción y eso va en tren. Entonces hay fotografías del contingente que va en tren. Y sobre todo la del ejército en campaña, los ejércitos sublevados en campaña, que es más difícil encontrar imagen. Los combates se dan en Paraguarí, luchas en Ibitumí, en Caballero, en Zapucay, se extienden a toda la parte del departamento de Guairá, en toda esa zona ferroviaria, considerando un poco también que el ferrocarril era un medio muy importante en ese tiempo. Y luego el mayor evento se dio en Caipuente, hoy Coronel Bogado, donde las tropas al mando del mayor José Félix Estigarribia entonces logran vencer, derrotar a los revolucionarios encabezados por el coronel Chirife. La del 22 y la del 47 son revoluciones muy cruentas, con una mortandad muy alta y con mucha violencia interna. Realmente existen pocas imágenes que registran la revolución del 47. Las del 47, por ejemplo, es la primera vez que yo veo. Yo creo que esa es la más inédita de todas, digamos. En el libro consta unas fotografías, pero más bien del lado gubernista, del lado de las tropas que defendían el gobierno del presidente Higinio Morínigo. Vistas de los prisioneros o revolucionarios del 47 no se conoce, a no ser que un día aparezca, ¿verdad? Hay imágenes de los Punandí colorados ya en desfiles de la Victoria, en Asunción. Sin embargo, son imágenes muy valiosas que nos permiten conocer este capítulo también muy importante, muy trascendente en la historia del Paraguay del siglo XX. Revoluciones del Paraguay es un álbum gráfico que tiene 150 páginas en papel e ilustración mate especial porque se trata de imágenes. Las fotografías han sido tratadas digitalmente en AGR, el diseño gráfico hizo el estudio de Celeste Prieto y la editora es Editorial El Lector, es parte de la colección Bicentenario que Pablo Burián está lanzando también al mercado. Es de muy buena calidad la edición y incluso la cantidad de imágenes que hay es también muy impresionante, ¿verdad? El Centro Cultural de la República, el Cabildo, a través de la Comisión Nacional del Bicentenario, apoya la edición de este material que Margarita Morcelli consideró válido también para incluir como parte de los festejos del Bicentenario de Independencia de la República del Paraguay. El libro está dedicado a Milda Rivarola por el hecho de que ella fue justamente quien me motivó a encarar esta tarea tan difícil. El moño a una amistad vieja que está basada básicamente en fotografías impostables, ¿verdad? Son hechos históricos muy interesantes que la ciudadanía en general debe conocer. Ojalá sirva como reflexión para que eso no vuelva a suceder ya en adelante en este país. Es como la historia para no volver allí, ¿verdad? La historia de violencia y de fratricidio, digamos, que no queremos más para el Paraguay, ¿verdad? Pero que fue y que marcó profundamente la trayectoria política de este país.